Hermanos, muy buenos días. Es lindo poder saludarles esta mañana. Aquí en Trujillo es una hermosa mañana soleada. Aunque estamos en otoño, se siente el calor. Parece que la cuarentena con la reducción de transporte de vehículos hace que el clima haya mejorado bastante. Así que estamos disfrutando un verano o un otoño bastante tranquilo. Espero que ustedes también estén bien, espero que han disfrutado el fin de semana y esta mañana estamos aquí para seguir estudiando este libro de Daniel. Estamos entrando al capítulo 6, que marca la mitad del libro. Vamos a detenernos un poco más en los capítulos 7, 8, 9 y 10 porque es la parte profética. Daniel ahora ya tiene 80 años. Uno pensaría que a los 80 años Daniel estaría pensando en jubilarse. Pero la verdad es que Dios recién tiene la parte importante de su ministerio en estas fechas. Así que eso anima bastante. No hay que pensar que por haber llegado a la tercera edad, el tiempo de nuestra vida se ha acabado, que ya no hay más que podemos hacer para Dios. Para Daniel, al igual que para Moisés, los años de la tercera edad fueron los años más fructíferos. Así que eso nos anima bastante y tenemos que seguir confiando en el Señor y usando el tiempo que Él nos da aquí en la tierra. Vamos a orar, pedir que Él pueda acompañarnos y bendecir este tiempo de estudiar su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el fin de semana que hemos podido quizá descansar un poco, hemos podido estar con tu pueblo, hemos alabado, hemos escuchado tu palabra. Y ahora estamos aquí el lunes, Señor, empezando una semana nueva, pero como estamos de cuarentena, Señor, tenemos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Padre, gracias por la perseverancia de los hermanos que siguen estudiando. Gracias por tu ayuda con las fuerzas que tú das, Señor, para seguir grabando estos temas. Gracias por ayudarnos con la tecnología, Señor, para que todo esto sea posible. Así que venimos esta mañana muy agradecidos a ti y pidiendo ahora que tú nos bendigas también con inteligencia espiritual para entender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Daniel capítulo 10. Como pueden ver de la imagen, Daniel ya es un hombre de edad, los años pesan, él ha pasado casi 70 años, toda su vida, trabajando a favor del imperio de Babilonia. Pero el imperio ya ha pasado y estamos ahora en el imperio medo-persa. Esta mañana vamos a estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 6. Tenemos que empezar notando el contexto histórico. ¿Qué leemos en versículo 1 de Daniel capítulo 6? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ahora, lo que es importante notar aquí, hermanos, es que el hombre que estaba a cargo del imperio no era Darío. El hombre que estaba a cargo del imperio era Ciro. Ciro era el gran emperador de Persia y por ende también de los medo-persas. La palabra Darío, más que un nombre propio como Ciro, es un título, como Faraón o como César. Así que de repente habría que traducir versículo 1, pareció bien al Darío constituir. En verso 31 del capítulo 5 habla de Darío de Media. Así que esta persona en particular, este caso, este ejemplo de un Darío es Darío de Media. Lo que pasó fue lo siguiente. Ciro estaba a cargo de la estrategia militar y la conquista de la ciudad de Babilonia. Pero habiendo conquistado Babilonia, Ciro continuó con las conquistas en otras partes
y dejó a cargo de Babilonia y también desde Babilonia todo el imperio a cargo de un hombre que tiene el título de Darío. En otra parte de la Biblia tenemos otros Daríos. Este es uno de los Daríos, hay otros Daríos. El mapa que pueden ver en la pantalla indica algo de la extensión de este imperio. Pueden ver que el corazón de Media estaba al este de Babilonia, a la derecha de Babilonia. Partiendo de esa parte del mundo, los medos, se extendieron, se unieron con los persas, que venían más todavía hacia el este, y juntos empezaron a amenazar los territorios hacia el oeste. El oeste primero era Babilonia. Después de Babilonia había que conquistar Egipto, Grecia y también, obviamente, el pueblo o el territorio, la tierra prometida de los judíos. Así que había un vasto imperio para gobernar. Conquistar es una cosa. Eso requiere un ejército. Vas, conquistas. ¿Y luego qué haces? Tienes que gobernar. Tienes que administrar. Y si no lo haces bien, fácilmente se desintegra todo el imperio. Así que no basta con ser un gran conquistador. Tienes que ser también un buen organizador. Parece que a Alejandro Magno de Grecia eso le faltó. Era muy bueno en conquistar, pero al final él dejó el imperio bastante desorganizado. No tenía ni herederos para heredar el reino, así que el vasto imperio griego se fraccionó en 4 partes. Ahora, Ciro, apoyado por Darío, obviamente conversaron y decidieron que mientras Ciro continuaba con la conquista, Darío se iba a encargar de la administración, la burocracia. Como era tan grande, él propuso nombrar 120 sátrapas. La palabra sátrapa simplemente significa un gobernador regional. Así que mirando el mapa, ¿ya? Y imagínense dividir ese territorio en 120 partes. Obviamente estarían centrados en 120 ciudades o pueblos principales que agrupaba todo el imperio medo-persa. Pero 120 es bastante personas. Y Darío tendría que estar al tanto del trabajo de 120 sátrapas, con todo lo que son impuestos y la administración y la contabilidad y todo lo demás, y él no estaba para eso. Así que, como dice el verso 2, él quería nombrar gobernadores sobre los 120. Así que avanzamos ahora para ver la grandeza de este hombre llamado Daniel. Primero, habiendo tomado la decisión de nombrar 120 sátrapas, Darío decide nombrar 3 gobernadores. Ahora la pregunta es, ¿por qué quería 3 gobernadores? ¿Cuál era su función? Bueno, dice versículo 2, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. ¿Ok? 120 gobernadores, sátrapas, 3 gobernadores. Si sacamos la cuenta serían 40 para cada uno, ¿es cierto? Cada gobernador tendría 40 sátrapas a quien fiscalizar. ¿Por qué? Para que el rey, no Darío sino Ciro, para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué nos dice eso? Que no hay nada nuevo bajo el sol. La corrupción política no es algo que recién en Perú se inventó con Odebrecht. Bueno, la corrupción política viene de siglos atrás.
siempre que has tenido personas con poder, que manejan dinero, se presta para abuso de poder para beneficio personal. Ahora, el rey Ciro, flamante líder de este nuevo imperio, me imagino que él se había dado cuenta en la conquista de lugares como Babilonia, que la corrupción debilita un imperio. Se hace más fácil conquistar un imperio donde hay corrupción. Así que él no quiere que, habiendo conquistado tan vasto imperio, se lo quiten en 10 o 20 años, porque no lo tenía bien administrado. Así que, además de 120 sátrapas, de encargarse de 120 regiones, 3 gobernadores para fiscalizar esos 120. Pensando que un hombre va a poder manejar 40 sátrapas, viendo si realmente están trabajando bien, si los impuestos se están recogiendo bien, si está dando al rey todos los impuestos o si hay corrupción por ahí. Pero Darío se da cuenta que no basta con tener 3 gobernadores sobre 120. Era necesario tener uno más. Y él se fija en Daniel. Porque leemos al fin del versículo 3 que el rey pensó en ponerlo sobre todo. Es decir, sobre los 120 y sobre los 3 también. Ahora en versículo 2 menciona que sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Es decir, inicialmente Daniel iba a ser uno de los 3. Hasta que Darío se da cuenta de algo. Daniel era superior. O sea, él mira a los 120. Obviamente los 120 sátrapas tendrían habilidades para poder gobernar ciudades enteras. Los gobernadores tendrían habilidades extras, más inteligentes, más sabios. Pero cuando mira a Daniel, miren este testimonio, verso 3. Daniel mismo era superior, tanto a los sátrapas como a los gobernadores. ¿Y por qué era superior? Porque había en él un espíritu superior. Noten la palabra espíritu. No estamos hablando de inteligencia. Obviamente Daniel era inteligente. No estamos hablando solo de sabiduría. Obviamente Daniel era sabio. Estamos hablando de espíritu. La palabra espíritu denota varias cosas, pero básicamente es un asunto de actitud. La actitud, lo que podemos llamar el corazón de Daniel, era superior. Creo que se refiere a lo que Pablo una vez dijo de Timoteo, creo que en la carta a los Filipenses, cuando Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo porque no hay como Timoteo. Y luego Pablo dijo lo siguiente, porque los demás se interesan en sí mismos, pero Timoteo se interesa en ustedes. O sea, aún el apóstol Pablo podía ver que entre la gente que él discipulaba, siempre había un poquito de interés personal. En diferentes maneras, pero cosas como, de repente asignaba a alguien una tarea y la persona dice, bueno, ya Pablo voy, pero ya la comida ahí no es muy buena. O el clima hace mucho frío. Y Pablo se daba cuenta, ya habían hombres que querían servir a Dios, pero siempre estaban muy interesados en detalles como comida, clima, básicamente intereses personales. Pero Pablo notó en Timoteo que cuando le asignaba una tarea, Timoteo nunca iba al plan de la comida, el clima, el viaje, la gente. En Timoteo era, wow, linda iglesia, qué lindo poder trabajar con ellos. Creo que
Darío vio algo así en Daniel. Porque conversando con los 120 sátrapas, conversando con los 3 gobernadores, Darío se da cuenta que cada uno tiene sus intereses. De repente pidiendo, ¿y por qué no esta zona en la otra ciudad? En Daniel había otra actitud. Y como lo que se quería era que el reino sea perjudicado, Daniel era la persona. Ahora, Daniel tenía casi 70 años trabajando por el imperio de Babilonia. Obviamente había ganado bastante experiencia. Pero noten, Daniel no usó su experiencia para provecho personal. Él no busca congraciarse o codear a los demás o serruchar el piso a los demás para colocarse en cierto lugar. Había el peso de los años, la madurez de este hombre. Y llamó la atención poderosamente a Darío. Pero, como dije antes, no hay nada nuevo bajo el sol. No solo corrupción, sino envidia, celo. Porque enseguida que tienes poder y enseguida que manejas dinero, eso provoca envidia y celos. Y cuando estos gobernadores y los 120 sátrapas se enteraron del interés de Darío, enseguida generó una tremenda envidia. Miren versículo 4. Entonces, la palabra entonces significa, tiene que ver con lo último que leemos en verso 3. ¿Ya? El rey pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Extraña relación. Los gobernadores estaban para fiscalizar a los sátrapas. ¿Les gustaría a los sátrapas eso? No. Pero aquí se ponen de acuerdo. Me hace pensar en los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos, primer siglo, se peleaban todo el tiempo. Pero cuando Cristo aparece, es el enemigo en común. Y encontramos en los evangelios que los fariseos y los saduceos empiezan a conversar juntos. ¿Cómo nos deshacemos de Cristo? Y aquí tenemos algo parecido, ¿no es cierto? Los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Quiero que noten con cuidado el verbo buscaban. Noten, como decía mi pastor, lo que no dice el verbo. El verbo no dice buscaron. ¿Cuál es la diferencia entre buscaron y buscaban? En términos gramaticales, buscaron es el perfecto, tiempo pasado. Buscaban el imperfecto, presente pasado continuo. La diferencia es la siguiente. De haber dicho buscaron, daría la idea de una acción que se hizo por un tiempo y se completó. Buscaron. Buscaban. Indica una acción en el pasado que tuvieron que continuar haciendo, porque no lograron encontrar el fin. Buscaban. Ahora, ¿qué es lo que estaban buscando? Estaban buscando una ocasión, un pretexto para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ya querían zafarse de Daniel. Daniel era una piedra en su zapato. Porque se dieron cuenta que con Daniel no iban a poder trabajar la corrupción. Así que lo quieren sacar. Entonces piensan ya, la única manera de sacar a Daniel es si encontramos en su trabajo como
asesor, consejero a los reyes anteriores, alguna falta, algún error, algo grave que Darío no se da cuenta, pero que si le informamos, él va a cambiar de opinión. Así que empiezan a buscar. Y buscan, y buscan, y buscan, y buscan. Y no hallaron. Ahora quiero que tomen un momento para meditar aquí. Siempre es interesante meditar lo que dice la Biblia. Aquí tenemos cuántas personas están buscando. 120 más 3. Así que no se trata de un hombre que está buscando información contra otro hombre. Muchas veces se da eso, ¿no es cierto? En la política. Aquí son 123 contra un hombre. Así, imagínense, 123 personas empiezan a rebuscar la vida de Daniel. ¿Ok? Ahora, ¿qué material tiene para rebuscar? ¿Dónde van a encontrar error en Daniel? Bueno, en todos los anales y escritos del Imperio de Babilonia. Ahora, Daniel no tiene 3 o 4 años trabajando. ¿Cuántos años tiene? Por lo menos 66 años. ¿Puedes imaginar la cantidad de trabajos, tareas, asignaciones que Daniel hizo en 66 años? Por ejemplo, capítulo 3 de Daniel. Cuando sus amigos fueron echados al horno. ¿Dónde estaba Daniel? No estaba ahí. ¿Por qué no estaba? Se supone el rey lo había enviado al rincón del imperio, tan lejos que no podía volver. Pero Daniel en capítulo 3 recién está empezando. Ahora suma 66 años. Estos hombres, 123 hombres, empiezan a leer las actas del Imperio de Babilonia. Tenían bastante material para leer. Ahora, otro detalle. Daniel no era algún gobernador de menor rango en algún pueblo medio desconocido donde casi no hay actas para leer. Daniel era una figura pública. Después del emperador, quizás uno de los más importantes. El nombre de Daniel figuraría en toda clase de documentos. Y estos hombres se ponen a investigar. Investigan, 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 investigan. ¿Y qué encontraron? De 66 años de trabajo, Daniel nunca se equivocó. Nunca hizo algo malo. Nunca hizo algo medio sospechoso. Nunca estafó al rey. Nunca fue acusado. Increíble este hombre. Por eso dice, buscaban, y buscaban, y buscaban, y me imagino se reunían de vez en cuando para conversar, a ver, ¿encontraste algo? ¿Encontraste algo? Nada. Y al final los hombres se frustraron, porque no se dieron cuenta. Aquí no vamos a encontrar nada en Daniel para acusarlo, porque era fiel. Noten eso. En primer lugar, era fiel a los babilonios, a sus enemigos. Era fiel. Ningún vicio. Ya buscaban algún vicio en Daniel, alguna borrachera, alguna mujer escondida por ahí. Ningún vicio, ninguna falta, nada. Increíble este hombre. El hombre que propuso no contaminarse. Capítulo 1. Fue fiel toda su vida. Y en la desesperación, una persona tuvo una idea brillante. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no vamos a hallar contra este Daniel ninguna ocasión,
para acusarle, a no ser que la encontremos en relación con la ley de su Dios. Porque parece que el único vicio, entre comillas, el único vicio era obedecer la ley de Dios. Yo me imagino que leyendo todos los anales de Babilonia, empezaron a darse cuenta de algo interesante. El sábado, Daniel no trabajaba. Porque habrán visto por ahí que Daniel se amanecía el miércoles, jueves y viernes y trabajaba horas extra, y el sábado desaparecía Daniel. ¿Y qué pasa el sábado? Es que la ley no le permite trabajar. ¿Qué más? Este Daniel comía diferente comida. No comía con el rey. Tiene una mesa aparte. ¿Por qué? Su ley no le permite. Su religión no le permite. Y estos hombres dieron cuenta. Daniel, como gobernador, era absolutamente perfecto. Y en cuanto a la ley de su Dios, también era absolutamente perfecto. Así que dijeron, la única forma de acusarle en algo tendrá que ser en cuanto a su ley. Así que idearon un plan, ¿no es cierto? Miren el plan que idearon, versículo 6. Entonces, estos gobernadores, obviamente lo habían planificado, ¿no es cierto? Estos gobernadores y los sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, nos hemos reunido y hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier otro dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Vamos a ver mañana que el rey se lamentó después. Pero uno se pregunta, ¿este rey no se dio cuenta que algo estaban cocinando? Lo primero que él debió haber pensado es, espera un momento. Yo he nombrado 3 gobernadores para que fiscalicen los sátrapas. Me imagino que los sátrapas no están nada contentos con eso. Han estado acostumbrados a hacer lo que ellos han querido y ahora van a tener un gobernador que los fiscalice. Me imagino que él pensó, esto va a crear problemas. Y un día llegan los 120 con los 3 gobernadores felices, campantes, alegres. Él debió haber sospechado algo está pasando aquí. Y vienen diciendo que han tenido un acuerdo con todos los príncipes y capitanes y magistrados de todo el imperio. Esto es algo muy importante, algo de gran urgencia. Y resulta que es pasar una ley de oración. Que por un mes nadie puede orar a ningún dios, salvo a Darío. Ahora yo planteo que si Darío estuviera pensando bien, como un rey debe pensar, él debió haber sospechado algo. Recuerden que él está empezando el proceso de organizar este imperio y está empezando ya con la sospecha de que hay corrupción. ¿Cómo cayó tan fácil en este complot? Una palabra: adulación. Este es el gran talón de Aquiles de gobernadores, de los
gente en autoridad. Cuando alguien viene para adularte y para decir que eres lo máximo, es muy fácil perder criterio en ese momento. Y es lo que pasó aquí. El rey, obviamente, el rey se sintió muy honrado que al inicio del imperio, cuando todo era nuevo, que como todo el mundo había decidido que Darío es lo máximo, es mejor que los dioses, es mejor que cualquier dios. Y vamos a reconocerlo, por un mes, cuarentena de religión. Nadie puede orar a ningún dios. Todas las religiones paran un mes para honrar este gran rey Darío. Y Darío cayó en la trampa. Con razón Cristo dijo una vez a los discípulos, tengan cuidado cuando todos hablen bien de ti. Es muy peligroso. Lo normal para un siervo de Dios es que algunos te quieren y muchos no te quieren. Pero si llega un día y te das cuenta que todo el mundo te quiere, algo no anda bien. Pero Darío no pensó en eso y firmó. Ahora, para terminar, hermanos, esta mañana, miren la reacción de Daniel. ¿Cómo reaccionó Daniel? Noten las primeras palabras. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Ahora, note de paso, de que cuando fueron estos 120 sátrapas y gobernadores, noten quién brilló por su ausencia. Daniel. Por lo que Darío estaba pensando colocar a Daniel sobre todos, porque era tan excelente Daniel, se supone que Darío debió haber pensado, ¿y Daniel dónde está? Es más, él debió haber pensado, a ver, Daniel, ¿qué piensas tú? Daniel no fue consultado, ni por el rey Darío. Muy tarde, Daniel se enteró. El edicto ya había sido firmado. Les confieso, hermanos, si yo hubiera sido Daniel, yo hubiera ido de frente al rey Darío y a acusar a mis enemigos. Y decir que yo no sabía nada de esto, que me parece que es un complot, que cómo es posible. Es lo que yo hubiera hecho. Porque no soy Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Cuando él se enteró, él entró en su casa. Se fue a su casa. No se fue al rey. Se fue a su casa. Y en la casa, ¿qué hizo? Abrió las ventanas. Y abriendo las ventanas, se arrodilló. Noten otra vez, no dice se arrodilló. Siempre cuidado como leemos la Biblia. Se arrodillaba. Otra vez imperfecto. Lo hacía continuamente. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. O sea, la ley ya ha sido firmada. Ya está en vigencia. Y Daniel, tranquilo, va a su casa. Si yo hubiera sido Daniel, yo hubiera pensado, bueno, Señor, debo orar. Siempre oro. Pero ahora hay una ley que si oro, me van a echar al foso. Así que yo sé que estos hombres han hecho el complot contra mí, me estarán ahora vigilando, a ver qué voy a hacer. Así que mejor, Señor, voy a la casa y tú entenderás porque no hay nada en la ley que dice cómo debo orar. David oraba en la cama a veces. Así que, ¿qué tal, Señor? Por un mes voy a orar con las ventanas cerradas y para que nadie esté espiando por ahí, mejor voy a orar en la cama. Voy a fingir que estoy durmiendo. Y nadie va a acusar.
Pero ¿qué hizo Daniel? Abrió las ventanas, como diciendo a los 120 sátrapas, aquí estoy, mírenme. Y para que no haya ninguna confusión, para que nadie piense, no estaba mirando por la ventana nomás. En vez de quedar parado, porque muchas veces los judíos estaban parados para hablar, él decidió arrodillarse para que quede bien claro lo que él estaba haciendo. Y por si acaso no le veían la primera vez, lo hacía 3 veces al día. Sí, es impresionante este hombre. Hay 2 cosas que me impresionan más todavía, para terminar. Lo primero que me impresiona tremendamente es que dio gracias. No pidió protección. No dijo, Señor, vengo aquí para pedir que tú me protejas. Porque ¿cómo es posible, Señor? Vengo trabajando 70 años y esto es como me agradecen y eso es una lucha espiritual y Satanás me está atacando y Señor, tú tienes que defenderme. Nada de eso. Tranquilamente daba gracias a Dios. Ahora, ¿por qué daba gracias? Bueno, piensen, ¿a dónde está mirando? A Jerusalén. ¿Por qué está dando gracias? Porque han pasado 66, 67 años. Falta poco para volver. Y él sabe que los judíos están muy bien en Babilonia. Están listos para volver. Yo me imagino cuántos sábados Daniel iría a la sinagoga, reunirse con otros judíos. Leerían Jeremías. Sacarían la cuenta, hermanos, faltan 10 años, faltan 5 años, faltan 3 años. Y el corazón se alegraba y daba gracias a Dios que él había sido fiel, los había prosperado y que ahora el imperio babilónico se había acabado. Todo se estaba cumpliendo al pie de la letra como había dicho Jeremías. Daniel tenía un corazón muy agradecido a Dios, dando gracias a Dios. Pero ¿saben la otra cosa que me encanta de Daniel? Dice, abiertas las ventanas, plural, que daban a Jerusalén. Era su casa. ¿Qué dice eso? Que él mandó hacer o compró una casa específicamente con ventanas mirando hacia el oeste. Ahora, se supone que él puede haber tenido cualquier casa, ¿no es cierto? Pero hacia el oeste estaba Jerusalén. ¿Pueden imaginarse Daniel yendo de compras para una casa en Babilonia? Un hombre de gran prestigio, gran importancia. Él podía comprar casi cualquier casa en Babilonia. Y la gente le pregunta a Daniel, ¿y qué casa quiere? ¿Qué criterios? Y el primer criterio, que tenga ventanas hacia el oeste. ¿Y para qué quieres eso? Porque ya está Jerusalén. Y ya le habrá dicho, pero Daniel, después de 66 años, ¿sigues pensando en Jerusalén? Y esto es lo que me impresiona, hermanos. El cuerpo de Daniel ha estado en Babilonia casi 70 años. Su cuerpo. Pero su corazón y su mente en Jerusalén. Quedó atrás su corazón cuando vino. Y no había día que Daniel no oraba por Jerusalén. Y además, a pesar de todo el prestigio que él tenía, la autoridad que él tenía, la posición que él tenía, su corazón seguía en Jerusalén. Eso es increíble. Como dijo Cristo a los discípulos,
Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Daniel estaba en Babilonia, pero no era de Babilonia, era de Jerusalén. Y cuando él compró su casa, él quería ventanas mirando a Jerusalén, porque ahí estaba su corazón. Hermano, permítame preguntarte esta mañana. La pregunta no es dónde vives. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén es aquella que va a bajar de los cielos, en Apocalipsis 21. Nuestra Jerusalén es donde está el Señor Jesús. Si no importa dónde vives, no importa qué haces, nuestros corazones deben estar en el cielo. Por eso Pablo dice a los colosenses en Colosenses 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque estamos sentados con Él en lugares celestiales. Hermanos, aquí en la tierra Dios nos puede dar muchas cosas, o poco cosas. Pero debemos vivir como vivían los patriarcas. Hebreos capítulo 11. Abraham vivía en una carpa. ¿Por qué? Porque buscaba una ciudad que tenía fundamentos. No de la tierra, sino del cielo. Y desde el tiempo de Abraham hay este principio, de que vivimos en la tierra, pero nuestro corazón está en el cielo. Porque somos peregrinos a este mundo. Nuestra morada celestial no es aquí. Qué lindo ver eso en Daniel. Así que hermanos, terminamos ahí esta mañana con ese pensamiento, esa reflexión espiritual. Mañana vamos a ver qué pasó. Aunque ya saben la historia, ¿no es cierto? Pero podrían ser detalles que no han notado todavía en el texto. Ya eso vamos a ver mañana. A ver qué detalles no han notado. Les doy una tarea. ¿Por qué entre hoy y mañana no se leen versos 11 al 28? Lean esos versículos. 11 al 28. Y traten de ver detalles que antes no notaron. ¿Ya? ¿Qué verbos? Hagan estas preguntas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no dice el otro? A ver si durante este día pueden ver cosas en el pasaje que antes no habían notado, porque lo están leyendo con más cuidado. Y luego mañana veremos si hay otras cosas que todavía no han notado. ¿Ok? Porque siempre Dios puede enseñarnos cosas nuevas de su palabra. ¿Ok? Una tarea para la cuarentena el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar, dando gracias a Dios por poder estudiar su palabra y por las riquezas espirituales que encontramos aquí, el desafío de Daniel para nosotros, mientras estamos aquí en la tierra todavía. Vamos a orar. Padre amado, gracias por el testimonio de este hombre que tuvo que dejar Jerusalén como adolescente en circunstancias muy difíciles. Y en Babilonia le fue muy bien, por muchos años. Pero qué lindo encontrar que al fin de su vida, su corazón seguía en Jerusalén. Porque Jerusalén era la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad del templo. Y Daniel anhelaba el cumplimiento de la palabra para que puedan volver a Jerusalén y reconstruir el templo otra vez. Padre, gracias que el Señor Jesús ha ido al cielo. Él está en el proceso de construir la nueva Jerusalén. Y un día Él va a bajar del cielo con todos los santos para vivir en esa nueva creación que Él va a hacer. Padre, pedimos que
nos ayude, Señor, a no andar tan enamorado de la vida aquí en la tierra, que nos olvidamos que somos peregrinos. Más bien, Padre, enséñanos a través de esta cuarentena a tener nuestras mentes y corazones puestas en las cosas celestiales, sabiendo que este mundo tan fácilmente puede desaparecer y los ojos de Él también. Gracias, Padre, por el estudio de tu palabra esta mañana y acompáñanos y bendícenos durante todo este día. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, buenos días, hermanos.